¿Qué pedo, banda? Bienvenidos a Memorias del Submundo. Este será el capítulo 2, en donde voy a abordar algunas cosas que me he estado planteando y que he estado reflexionando acerca de este proyecto, que no es el primero, pero sí bien es el que me ha dado más incertidumbre, ¿no? Que todavía no tiene una definición como tal, a pesar de que ya la idea ya está, y que queda muy claro en el título de Memorias del Submundo, que viene a recoger todas estas experiencias de la niñez, de la juventud, de las personas que viven en los barrios precisamente periféricos, en este mundo que no es el mundo, sino que es el mundo debajo del mundo, a razón o por cuestión de que el mundo al que acceden las personas que tienen menos posibilidades, y acá podríamos hablar de la interseccionalidad, depende el nivel económico en el que estés, la ubicación geográfica, tu color de piel, se vuelven factores que influyen en tu desarrollo, en cómo entiendes el mundo y en las oportunidades que se te presentan y se te niegan. Entonces va centrado en este aspecto, ¿no? De reflexionar estas experiencias que se tienen y que no son las mismas que van a tener las personas privilegiadas. Y sobre todo porque se me hace pertinente que las personas que han tenido privilegios, sobre todo porque convivo con muchas personas que estudiaron ciencias sociales, yo estudié sociología, hacen una crítica a estas personas sin muchas veces saber cuáles fueron las condiciones de su desarrollo, de cómo les enseñaron a entender el mundo, de cómo aprendieron a relacionarse con diferentes aspectos de la vida, como el amor, las formas de ganarse pues la vida económicamente. Y que creo que es necesario que se pongan en un lugar o que se hablen en algún lugar sin este lenguaje tan académico, que muchas veces se vuelve inaccesible. Y precisamente por medio o desde este lugar, desde la academia, desde estos privilegios, desde este conocimiento, se castiga de manera punitiva a las personas que ignoran totalmente su condición porque la han naturalizado, la han normalizado y no ven nada de malo en ello. Entonces yo creo que entender cómo se da este proceso en que las personas van conociendo el mundo y van construyendo sus identidades y su forma de entender el mundo, pues también termina sirviendo, ¿no? Para tal vez sensibilizar a la mirada de los expertos. Y a pesar de que este podcast tiene la intención de que no se utilice ningún tipo de lenguaje complicado, ni las palabras rebuscadas, sino algo más burdo, más coloquial, este capítulo lo quise hacer un poquito más así como para ir explicando de qué va la cosa, ¿no? Y pues es eso. Como punto principal es hablar de estas experiencias que se viven en los barrios, en las colonias, en todas estas, o de todas estas personas que no han tenido las mismas posibilidades. Y también retomando un poquito un libro que me gusta mucho, que de ahí está el título totalmente influenciado, que es Memorias del subsuelo de Dostoyevsky, esta novela que en algún momento en la universidad la leí. Me pareció fenomenal. Ay, perdón, como Lolita Ayala. Eh, ya se fue. Y este libro pues sí me marcó bastante porque me identifiqué mucho con este autor, ¿no? De vivir en esta situación miserable económicamente y sentirse enfermo y queriendo la muerte, que creo que es parte muchas veces de esta generación. Deseamos la muerte, pero no la deseamos tanto o tan verdaderamente. Así haciéndonos, victimizándonos siempre si somos víctimas de muchas cosas, pero con toda esta así como dolor exacerbado tal vez. Y me hacía mucha relación, ¿no? Esta novela de Dostoyevsky. Y también porque él tenía, el personaje pues tiene así sus monólogos, su capacidad de racionalidad que lo termina atormentando más de estas condiciones en las que se ve expuesto a vivir. Y entonces existe esta relación necesaria por la influencia. Y la idea del desarrollo pues es eso, ¿no? Así como no hacerlo tan cuadrado, hacerlo por medio de un poco
de reír, de estar con amigos que han pasado por experiencias de ese tipo, estar bebiendo, echar pues una cervecita, alguna bebida y un cigarrillo, ¿no? Pero hay más, es más profundo, ¿no? Más allá de eso, sino es como conocer todas las experiencias. Ya en este primer capítulo, pues se trató de abordar lo que es el barrio de manera general. Y acá es donde me entraba así como, sí me entraba así como este culo, ¿no? De estaré utilizando un lenguaje tal vez muy grosero, estará teniendo un concepto que las personas se consideren negativo y que algunas de las personas que conozco pues lo quieran o me quieran censurar y malver. Pero precisamente estaba en esa reflexión y me salió una noticia anoche, me parece, donde una persona, ¿no? Lo estás viendo en las noticias con Ciro Gómez Leiva, este periodista tan confiable y nada sesgado. Y pues ahí el chismecito, ¿no? Porque te sale en Facebook. Y era de un hombre que había matado, bueno, un chavo fue a defender a su hermana de que su cuñado le estaba pegando. Cuando llega estaba con otro tipo y lo mató, ¿no? Y yo creo que esto es algo que pasaba o pasa muy común en estos barrios más marginados. O sea, no se exenta de que pase en todas las clases sociales, pero es más común en estos barrios, pues donde hay menos posibilidades económicas, la violencia de alguna manera se va normalizando y pasa más, ¿no? Entonces dije, güey, es totalmente pertinente, yo creo que hacer un podcast con estas características. Sí se vuelve pertinente y necesario. Y digo, más allá de que tal vez lo terminen escuchando muy pocas personas o solo mis amigos, la intención es esa, ¿no? Y precisamente yo he tenido la experiencia de vivir en diferentes zonas donde me he podido dar cuenta de toda esta marginalidad y cómo se van normalizando las violencias. Violencias que yo había en algún momento normalizado, en donde yo crecí, que yo soy de Veracruz y crecí en una colonia. Eh, pues dije, güey, están muy brutales, ¿no? Muchos de mis colegas están en la cárcel por asesinatos o asesinados ya, o que nunca se supo de sus cuerpos. Y dije, güey, esto es un grado de violencia, güey, súper cabrón, güey. Pero de ahí por necesidad de trabajo me voy a otros lugares. Precisamente ahorita estoy grabando acá en Guerrero, en Tlapa de Comonfort, el corazón de la montaña. Pero anteriormente estuve en otras zonas acá de Guerrero. También estuve en Michoacán. De ahí de Michoacán estuve un tiempo muy chiquito. Me fui a Guerrero, en Tierra Caliente, en la región de Altamirano. Y me di cuenta de muchas cosas, que la violencia que yo conocía era una violencia a comparación de esa totalmente mínima. Me enteré de muchas situaciones horribles. Después estuve trabajando en Acapulco y fue lo mismo, ¿no? La violencia seguía persistiendo, pero era una violencia que yo no imaginaba y que ahí estaba presente. Y aquí también se da otro tipo de violencia, ¿no? Y precisamente es en estas zonas más marginadas, estas periferias, estos lugares donde la infraestructura de salud es mala, el acceso a la educación también es carente, donde las oportunidades económicas son carentes y las formas de acceder a eso es entrar en el crimen organizado, en el narcomenudeo, en todo este tipo de actividades ilícitas, que las personas pues tienen la finalidad de generar dinero porque no tuvieron la oportunidad de tener otras opciones, de acceder a otras opciones, incluso a la misma educación. Y creo que no quiero decir que yo le voy a dar voz a esas personas, sino que yo voy a hablar por mí, por lo que yo he visto. Hay un escritor que me gusta, que yo sé que a muchas personas les disgusta, que es Bukowski. Y lo leía mucho cuando era más joven. Dice por ahí que él no escribe
más que lo que ve, o sea, él hace una transcripción de lo que ve. Obviamente lo que él ve, lo ve de una cierta manera, desde una cierta perspectiva, y no ve lo que las demás personas van a ver, y tampoco lo va a interpretar como las demás personas lo van a interpretar. Se vuelve subjetivo, aunque en ese texto me parecía que él buscaba hacer como de esta manera objetiva, ¿no? De yo solo lo que veo lo transcribo, yo no tengo ningún tipo de problema, o porque creo que el problema que tenía es que lo acusaban de ciertas actitudes raciales, ¿no? Y que él decía que no importaba el color de piel, si alguien era un culero, pues era un culero y él escribía que era un culero, ¿no? Entonces, lo mismo creo que sucede conmigo. Yo quiero acá hacer una transcripción de las experiencias, de muchas cosas que he visto. Y de cómo me di cuenta que la violencia que conocía no era una violencia tan grave, pero a comparación de otras personas, porque pues por las posibilidades que he tenido, ¿no? Es el acceso a la educación, a ciertas características culturales, me he podido mover en estos dos mundos, en estos barrios más marginados y en estos, pues, personas pujantes clase mediera, ¿no? Que no conocen y no ven esto, y que incluso cuando yo me empecé a juntar con ciertas personas se asustaban de estas formas que teníamos yo y mis amigos, y que incluso cuando estaba más joven y vivía un poco en estos mundos, podría decir dos o tres mundos, porque tenía un primer mundo que era el mundo de los barrios así, lo cagado, ¿no? De la banda inhalando solventes, inhalando el PVC, el pibi, la mona, y tomando aguardiente como en otro tipo de categorías un poco menos mal, donde las drogas iban variando, ¿no? Que era ya un acceso a marihuana tal vez, y otro nivel donde las drogas ya eran tracas, coca, o sea, diferentes tipos de uso de drogas en las diferentes posibilidades que tenían, ¿no? Entonces sí se volvía bien interesante, pero de repente como que en este mundo de personas con más privilegios, pues éramos más mal vistos y no accedíamos tan fácilmente. Yo estaba como en este punto intermedio entre la desgracia y la buena suerte, conociendo en fiestas y entendiendo que había diferentes formas de vida. Y precisamente, ¿no? Todo esto que fui viendo, que me fue afectando, es lo que fue siendo la causa de lo que es ahorita este podcast y de lo que se trata, ¿no? De reflexionar estas cosas que tal vez no se reflexionan tan a menudo. Y esa es una parte. La otra parte también es como en estas reflexiones, si existe la posibilidad de llegar a ciertos públicos que no se han puesto a pensar en estas cosas, pues que lo piensen y que vean en ello alguna posibilidad de cambiar las circunstancias, tal vez identificándose conmigo, con las personas que vienen de invitados, en esta posibilidad de sí poder cambiar las cosas. Porque yo pues no estoy viviendo ahorita en mi casa, ¿no? Pero cada vez que voy es ir viendo cómo las cosas han ido cambiando. Hace unos meses un colega de niñez me contactó de cómo estaba, que si aún tomaba. Y de él ya no sé nada, solo sé que huyó porque tenía algunos problemas, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Y todo lo que va englobando este podcast. Y, y irnos ahorita más profundos, ¿no? Así como hablar ya de algunas características, tal vez de índole, pues, estadísticas y de noticias, ¿no? Eh, por lo tanto, mientras yo acá me enciendo un cigarrito y me echo un traguito que ya me está acá adormeciendo rico, voy a ponerles este intrito para hacer una pequeña pausa.
Pues muy bien. Y ahora que sigue, pues ir dándole forma a esto, porque no tiene una forma como tal totalmente definida. Pero pues la idea es esta, ¿no? De estar echando este cotorreo. Y en el capítulo 3 se van a dar cuenta, ¿no? De cómo ya se le va dando forma. Echando la lectura a algunas noticias que involucran todos estos tipos de violencia. Y tratar de abordarlas o de explicarlas de la manera pues más digeribles para la banda en común. Para la banda que no tiene estudios en ciencias sociales o que no le gustaba en algún momento la sociología, la filosofía, la historia, tratar de digerirse lo más chido. Y también la banda que tal vez no ha tenido acceso a la posibilidad de alguna educación superior, pues que ahora ya por medio de un podcast en el que tal vez alguna carcajada le saquemos, pues diga, güey, no mames, si es cierto, no, yo la cagaba en esto, ahora lo quiero cambiar, ¿no? Como que este proceso de constructivo, si ustedes lo quieren ver. Y pues metiéndoles algunas seccioncitas acá como alguna lectura igual, pero que vaya en la misma línea, ¿no? Como Juan Sánchez Andraca, ¿no? Un mexicano más, librazo, Jorge Ibargüengoita, que también tiene unos textos chingones como La Ley de Herodes, que él pues la escribió, y uno que tiene muy bueno que por ahí lo retomé en algún otro eh, podcast que se llama Radio Tlacuatzin, Levantarse Temprano. Entonces va enfocado o va a ir enfocado también todas las lecturas, todas las noticias a esta reflexión más profunda de las cosas, ¿verdad? Y quería algo cortito, ¿no? Yo no me quería extender en esta reflexión, pero sí lo quería compartir para que igual, pues, si la banda pues le late, pues lo comparta, se integre y pues participe en esto, ¿no? Y pues bueno, bandita, pues nos estamos ahí viendo en los capítulos siguientes. Sigan la página de Facebook de Memorias del Submundo. También está el canal de YouTube donde se subirán algunas cositas. Y también pues estaría chido, ¿no? Como que hacer la interacción, los mensajes que llegue desde la banda, que también cuenten como que algunas experiencias así totalmente del barrio para que las podamos conversar un poco y seguir armando el diálogo, ¿no? Porque en la experiencia que he tenido platicando con otras personas, creo que el diálogo es un elemento muy importante, no quedarnos callados, platicar de lo que nos incomoda para poder hacer un crecimiento y una reflexión de todas estas cosas. Por ahí algunas situaciones, algunas anécdotas que me han sucedido cagadísimas, ¿no? Sobre todo en esta región de Guerrero, de Tierra Caliente. Últimamente, apenas hace unos días que venía en el autobús para venir acá a Tlapa, pues un señor que se puso a platicar conmigo, ¿no? De algunas cosas así medio cagadas, de que tenía varo y hasta y traía en su celular unas pinches fotos de gente muerta. También yo creo que ahí los estaremos platicando. Y miren hacia estos otros lados, ¿no? Que no hay que no hay que castigar de manera punitiva muchas veces a las personas sin saber, pues, en las circunstancias en las que han vivido. Y nada más acá, para ir finalizando, me encontré una nota acá del Forbes, donde Forbes México, ¿no? Donde citaban un poquito de la Coneval. Y pues nada más el 56.7% de la población son pues varias, son 70.9 millones de pobres por ingreso, ¿no? Yo creo que es algo que también tenemos que platicar, esta definición de la pobreza y
y de estos indicadores que se toman en cuenta como lo que es el acceso a la sanidad, a la educación, y que hay que mirar a estas partes también del mundo sin castigar y obviamente sin meter estos rollos meritocráticos que ya más adelante pues iremos platicando. Entonces se me cuidan y nos vemos en el siguiente capítulo